en la zona cero. Podríamos decir que no son horas de un cuento tan infantil, tan sencillo, tan cándido como el de Caperucita Roja, porque en un principio es lo que se cree, seguramente porque se ha ido desnaturalizando a lo largo del tiempo, con el paso de los siglos, con la tradición, con las versiones escritas que fueron recortando algunas cosas, pero seguramente el cuento de Caperucita Roja sería muy digno de estas horas, porque es una auténtica bestialidad. Pues sí. Nunca mejor dicho, sí. Tanto metafórica como realmente, ¿no? Sí, pero bueno, hemos intentado edulcorarlo un poquillo, ponerse unas trenzas, Carlos, y una capita roja. Sí. Entonces ahora ya parece que por lo menos da menos miedo. Así que te va a comer a ti, Carlos. Bueno, no pasa nada. Me dejo. Ya veremos. Tú sabes que el lobo ha llegado a ser un verdadero pringao en las historias modernas de Caperucita. Pero lo cierto es que esto es una historia de terror originariamente, como Dios manda. Originariamente no es una obra escrita, es decir, no es un cuento escrito, sino que es una tradición. Sí, no, vamos a empezar a explicarlo bien. Un mito, quizá, más que también lo ha sido. Un mito, ¿no? Eso ha sido después, pero yo creo que hay que empezar por el principio. Y es que, efectivamente, lo que hizo Charles Perrault fue fundamentalmente recoger una historia que circulaba por toda Europa occidental, no solamente por Francia, y como hizo con otros muchos cuentos, pues le dio una forma definitiva que a él le pareció lo suficientemente interesante como para no asustar a la gente y para mantener, en cierto modo, el toque moralizante que tienen siempre, no solamente ese cuento, sino todos los demás. Él es verdad que incluyó dentro de una historia, un cuento, un libro famosísimo, de los libros famosos para mi gusto de Europa, que se llamaba originariamente Historias contadas de los tiempos pasados, así como Cuentos del pasado con moralejas. Ese libro se llamó también Cuentos de la mamá oca, de mi madre la oca, porque aparecía así en la portada de la primera edición, que es de 1697. Bueno, allí había un cuentecito pequeñito, porque es un cuento muy breve, que se llamaba Le Petit Chaperon Rouge, es decir, la Caperucita Roja. Esa es la primera vez que ese nombre aparece, porque aunque la historia existía, y ahora veremos que con ligeras variantes, sin embargo, la palabra Caperucita Roja no, esa la incorpora Perrault. Pero atención a una cuestión importante, no es el cuento que conocemos de Caperucita Roja, porque incluso en las versiones actuales de Perrault ha sido modificado. Es decir, el cuento que conocemos es el fruto de una auténtica manipulación para eliminar el contenido original, que como ahora veremos tenía desde un contenido moralizante o de advertencia hasta uno claramente índole sexual, muy claro, que bueno, luego haremos alguna acotación final sobre esto. Porque ¿cuántas películas pornos han aprovechado? X no han tenido y no han utilizado la estética de la Caperucita Roja? Es que la estética de la Caperucita Roja... Y las propias palabras de Caperucita Roja. Sí. Claro, pero fíjate, para que todos los oyentes antes de... Te vas por los ojos grandes y terminas claro. por... Qué oreja más grande, ¿no? Sí. Qué cosa más grande. Orejas. El caso es que cualquier oyente recordará que incluso hace poco un anuncio de perfumes que hacía Estela Warren, la actriz que hizo la versión parisina moderna del hombre lobo, un hombre lobo americano en París, un hombre lobo en París. Es decir, me acuerdo que hay un detalle y es que ella sale con una caperucita roja. Sale vestida de Caperucita Roja, que es algo totalmente alejado de la película original de John Landis, de Un hombre lobo americano en Londres. En la versión parisina hace un juego con las dos cosas, porque las que tiene muy resultado en la historia de Caperucita. El caso es que es eso, es decir, se trata básicamente, para empezar por ahí, de un cuento popular, europeo, occidental, que dentro de su famosa obra de historias y cuentos de antaño o historias y cuentos del pasado, incorpora Perrault dentro de la publica en 1697. Ya con ese título, Caperucita Roja, pero manteniendo todavía parte de la fuerza original de la historia. Esa historia original, como decís y estáis explicando, es totalmente distinta a la que ahora mismo tenemos y a la que ahora mismo seguramente muchos padres cuentan a los niños, y es que todavía se cuentan cuentos de esas características, ¿no? Más que contárselen, por desgracia. Yo creo que se ha perdido un poco el arte de contar cuentos. Pero seguramente en ese cuento la versión, muy rápidamente, ¿no? Es la historia de la niña que tiene que recoger unos pasteles en su cesto y que le envía a la madre a casa de la abuela, va con los pasteles. Que tiene que pasar un bosque tenebroso. Un bosque tenebroso en donde se encuentra el lobo, le pregunta dónde va y dice el lobo, bueno, pues vas a casa de tu abuela. Y entonces el lobo maquina su presencia en casa de la abuela, se trasviste de abuela, sí, y ahí es donde le espera para comérsela, claro, básicamente, ¿no? Y ese es el cuento de Perrault, que mucha gente lo desconoce, porque la mayoría conocen el cuento de Caperucita Roja por la versión que dieron los hermanos Grimm. Pero bueno, que ahora comentaremos cómo va variando, cómo va mutando el cuento, cómo se va adulterando y cómo se va edulcorando también
también, precisamente para eso, para que sea políticamente correcto. Porque en el cuento de Perrault, que es lo que hace es recoger una versión oral que se transmitía pues a lo largo de toda Europa, ¿no? Como decía Carlos, pues bueno, pues él le da por poner estos cuentos por escrito. Pero fíjate que estamos hablando de Charles Perrault, que era un académico de la Academia de Ciencias de Francia, una persona muy prestigiosa, muy reputada, que no tenía por qué escribir este tipo de cuentos y sin embargo lo escribe, pero con seudónimo, por el qué dirán, para que no se reirán de él. Él tenía 69 años en aquel momento y lo que hace es poner por escrito estos cuentos, y fíjate, ni él mismo lo sabía, que al final iba a pasar a la posteridad por este tipo de relatos infantiles y no por las obras sesudas que había escrito anteriormente, ¿no? Y eso le sirvió además algún que otra mofa, por ejemplo como la de Boileau, que era otro compañero de academia, donde se reía un poco cada vez que pasaba, como Nelson, el de los Simpsons, ¿no? por haber puesto por escrito este tipo de cuentos. Es que la verdad es que la historia de Perrault, que era un funcionario de alto nivel del Estado francés de Luis XIV, además durante un tiempo incluso fue el protegido de Colbert. Cuando él le nombra en 1663 secretario de la Academia Francesa, era porque estaba en aquella época, en su época de enchufamiento total. Entonces la verdad es que era un auténtico pelota, un tipo bastante soso y bastante aburrido, que se dedicaba a la burocracia de una manera pues muy sosa. Él escribía odas, discursos, poemas, todo bastante cursi, donde se pasaba el tiempo, como hemos dicho, haciendo la pelota al rey y a los príncipes franceses. De Luis XV, estamos hablando de la época de Luis XV. 14. Sí, pero también le tocó... sí, bueno, ya muy mayor. Claro, Al final, sí, efectivamente. Por eso digo que cuando escribe los cuentos tiene 69 años. El caso es que el primer libro, fíjate, que es de 1161, que se llamaba Los muros de Troya, indica claramente que él no se dedicaba a los niños, él tenía otras pretensiones. Lo que pasa es que realmente tuvo bastante suerte porque su pelotismo y su permanente estar detrás dándole la pelota y halagando a los jefazos, pues le sirvió tanto que además le dio la fortuna a su familia. Por ejemplo, su hermano Claude fue el que hizo el Observatorio Real francés, que lo cual es algo notable. El caso es que una vez que es nombrado académico en 1671, él ya se siente bastante poderoso e importante. Poco después le convierten en bibliotecario de la Academia Francesa. Ya a partir de entonces, cuando ya estaba claramente asentado dentro... Y que tiene niños, eso también le cambió un poco la mentalidad. Tuvo varios hijos, tuvo 2 hijos y una niña, ¿no? Me parece. Sí. Bueno, el caso es que ya asentado en el Estado francés, cuando decide por qué no recoger todas las fábulas que circulaban por todos los pueblos europeos, él en concreto obviamente en Francia, y hacer con ellos una versión nueva, orientada a los niños, pero que mantuviera 2 cosas, a ver si ahí estamos todos de acuerdo, 2 cosas esenciales de las historias medievales de cuentos europeos. Los cuentos europeos medievales tienen para mí 2 características fundamentales. Siempre son conservadores, o diríamos reaccionarios, siempre. Su mentalidad siempre es claramente retrógrada y siempre son claramente amenazadores. Son moralizantes por el miedo. Es decir, siempre buscan asustar. En una sociedad, por cierto, que asustaba bastante todavía. Sí. Y aquí entramos un poco en el meollo de la cuestión, es decir, cómo termina realmente el cuento original de Caperucita Roja. Exacto, porque quizás los primeros pasos... Todos son conocidos, sí. Todos son más o menos los mismos. Lo que cambia y lo que se va transformando con el paso del tiempo son, pues las últimas escenas del cuento. La última escena. Entonces, en la versión reducida, y tan reducida como que lo que has contado prácticamente es el cuento. Es que el cuento tiene una página. No tiene mucho más, ¿no? El cuento original estamos hablando, ¿no? Bueno, pues al final el lobo se zampa a la abuela y cuando llega Caperucita y le hace ese interrogatorio de 3er grado, pues acaba zampando por preguntona, ¿no? Y también muere. Y ahí se termina el cuento. Y ahí es donde aparece una moraleja de Charles Perrault, que, pues lo que hace es como una conclusión moralizante, y lo que te dice, y leo textualmente, es decir, pues este cuento está dedicado a las jóvenes doncellas, de lo peligroso que resulta hablar con ciertos lobos complacientes y suaves que siguen a las tiernas doncellas hasta las casas y las callejuelas. Y ay, ¿quién no sabe que estos melosos lobos son entre todos los lobos los más peligrosos? Así termina el cuento. Pero fíjate que... Pero esa parte ya no está. Claro que no está. Pero estamos hablando de la verdadera historia de Caperucita Roja. Esta es la parte más interesante del cuento, junto con otra, y es que la gente, hay una parte del cuento que en el original de Perrault sí está, porque formaba parte de la tradición. Fijaros que la advertencia es fantástica, la advertencia de moraleja final, y es que Caperucita se acuesta en la cama desnuda, con el lobo. Claro, porque el lobo no es de fauces, es de otro tipo de lobo. Claro, pero eso sí se mantiene, ese pequeño detalle tan importante en la historia medieval. Se le olvida a Perrault quitarlo, porque no era su intención ahí mantenerlo así, pero lo deja. De manera que eso es lo que luego los censores
los famosos hermanos Grimm se llegaron a eliminar. Claro, llegan los hermanos Grimm, y aquí estamos hablando de principios del siglo XIX, o sea que, bueno, pasan unos cuantos años. Sí, 1812, los cuentos para la infancia y el hogar. Releen otra vez este tipo de cuentos, los que tanto de tradición oral en Alemania como los que ya estaban puestos por escrito, como era el caso de Charles Perrault, que por cierto, Charles Perrault es verdad que pone por vez primera el cuento de Caperucita Roja por escrito, pero es que también la primera versión que hay de otros cuentos infantiles se debe a Charles Perrault, por ejemplo, el de Piel de Asno, el de Pulgarcito, el Gato con Botas o la Cenicienta, que también es bueno decirlo, todos son cuentos de la tradición oral, incluso la Cenicienta tiene también reminiscencias orientales, porque ese sí que tiene una carga simbólica tremenda, y todo se lo debe a Charles Perrault. Bueno, llegan los hermanos Grimm, bueno, pues bastante pacatos, y que quieren hacer cuentos políticamente correctos, porque, hombre, dice, es un cuento infantil, ¿no? Porque le dejamos traumatizado al niño si le cuentas el Caperucita Roja tal como se cuenta, ¿no? Por mucha moraleja que tú le metas, ¿no? A la hora de la verdad se zampa a la abuela y a Caperucita. Y entonces meten a un tercer personaje, o a un cuarto personaje, se podría decir. ¿Y sabes qué personaje es? El cazador. Un leñador, sí, del bosque. O un leñador, bueno. Sí, según las versiones, cazador, leñador, sí. Porque realmente hacen dos versiones. Una parte que no les resulta muy bien. Entonces lo que hacen en estos cuentos infantiles y del hogar, como así titula los cuentos que ponen por escrito los hermanos Grimm, modifica sustancialmente la versión de Perrault, suaviza el trasfondo sexual e introduce dos variaciones de finales distintos que son los más conocidos por el público en general. Y todo ello con el fin de resultar, pues eso, menos atroz a la mentalidad de los niños, porque pensaba que de esta forma se les traumatizaba. Craso horror, porque los niños precisamente lo que quieren es esa dosis, no sexual, pero dosis de violencia, de algunas se ha estudiada por Bruno Bettelheim, por ejemplo. Sí, además es un libro, el libro de Bruno. Claro, de Bruno Bettelheim. Que aconsejamos psicoanálisis de los cuentos de hadas, que es genial. Es genial, y habla precisamente de esa carga violenta que tienen muchos cuentos y con los niños se identifican, ojo, se identifican siempre con el bueno, pero tiene que haber carga de violencia para que luego al final el bien resplandezca. Pero violencia inmortal, por eso es lo clásico del éxito absoluto de los dibujos de la Warner. Claro. Donde el coyote muere una y mil veces, pero nunca le acaba pasando nada. Se despeña con el hasta que al final, ¡pum!, y vuelve a salir vivo en la escena siguiente. Es cierto decir que por eso luego las adaptaciones que ha habido en el siglo XX, ya en el mundo posmoderno, tanto para videojuegos como para cualquier otro tipo, hemos hablado de películas pornográficas, esto sería un sector distinto, ¿no? Porque no va orientado obviamente a niños. Pero estaba pensando, seguramente es el más fiel a la realidad. No, pero estaba pensando, por ejemplo, en los cuentos, no, porque pierde la moraleja. Pero por ejemplo, los cuentos de McFarlane, bueno, es decir, McFarlane, que hace unos muñecos americanos que son gore, donde Caperucita tiene desollado al pobre lobo, o no sé, o los cuentos de Darkstalkers, los cuentos de la oscuridad de Capcom, donde Caperucita arroja al alemán en Baby Bunny Hood y tiene una connotación totalmente violenta y moderna. Entonces ha sido siempre muy resultera por eso, porque reúne, como todos los cuentos que tienen una especie de mensaje subliminal profundísimo que forma parte del inconsciente colectivo europeo, pues la verdad es que son muy fáciles luego de convertir en cualquier otra cosa totalmente distinta, retocando el contenido pero manteniendo siempre algo del elemento original. Fíjate que en ese libro primero que estamos hablando, el de Charles Perrault, es la primera vez que aparece la palabra ogro. Ajá. Esos ogros que luego forman parte ya casi del inconsciente colectivo y sobre todo del inconsciente infantil, que sirve pues eso para atemorizar y para que el héroe o la heroína del cuento pues encuentre todo tipo de problemas. El ogro, la primera vez que aparece la palabra ogro es en este libro. Pero fíjate, curioso, para que vea la gente también la conexión que tiene tan profunda, que eso lo cuentas tú muy bien en tu libro de Cocos, sí, en Los dueños de los sueños, la conexión tan profunda que tiene con la memoria ancestral. Los franceses no habían olvidado de la Edad Media, de puro terror, el terror que les infundían los primeros invasores húngaros que llegaron a las llanuras francesas en el siglo IX. Entonces los ugrios, que eran los húngaros, es de donde viene la palabra ogro. La gente que llegaba a los pueblos y llevaba a los niños, a las mujeres, que destruía el ganado, incendiaba y se iban y se perdían en el bosque. Es decir, cómo influyó de tal manera el inconsciente que apenas, es decir, casi 700 años después todavía se recordaba de una manera tan aterradora que generó la palabra que luego ha marcado al monstruo por excelencia de los cuentos infantiles. Y, como decíamos, retomando lo de los hermanos Grimm, ¿qué variantes establecen? Bueno, pues una de las variantes, porque ya digo que escriben dos versiones diferentes, es cuando el cazador libera a la abuela y a la nieta del vientre del lobo. Es decir, primero se las zampa, o sea, eso no lo puede quitar, pero hombre, no puede quedar así. Así que va el cazador y mata al lobo primero, le abre, fíjate, el lobo también todas las consecuencias que tiene como animal depredador, fiero, el que atemorizaba un poco a los pueblos, el que robaba al ganado. Es decir, que siempre el lobo tiene esa especie de connotación pavorosa que luego se utiliza en los cuentos infantiles. Bueno, pues los hermanos Grimm le quitan ese tipo de carga maliciosa y cuando le abre el vientre al lobo sale la abuela y la nieta
contentas y felices como unas lombrices. Luego rellena de piedras el vientre. Fíjate que ahí es curioso, porque no sé si consciente o inconscientemente los hermanos Grimm se está inspirando en el pasaje bíblico de Yahvé cuando libera a Jonás del vientre de la ballena, y en el mito de Cronos, donde cuando pues tiene que abrir el vientre de Cronos, también rellena para que salgan los hijos, entre ellos Zeus y el resto de hermanos, se los rellena también de piedras. Es decir, que está haciendo una reminiscencia mitológica para contar el final del cuento. Y en otro de los finales que hacen los hermanos Grimm, los dos protagonistas del cuento, que es Caperucita y la abuelita, preparan una caldera de aceite hirviendo en la que meten al lobo y le dejan frito, literalmente. Que estos alemanes ya tienen ideas. Claro, son así. Pero cuando Charles Perrault escribe el cuento y ya le da forma escrita, él ya seguramente quita algunas cosas que no encajan con claro, lo que, bueno, él quiere transmitir, porque en esa tradición oral, como en toda tradición oral, existirían infinidad de versiones. En la tradición oral, por ejemplo, no se llama Caperucita Roja, o sea, claro, el nombre lo puso él. Sí, pone el nombre. O sea, antes y le da una figura, porque era una niña muy guapa y muy mona, pero le da una figura estética, le da una imagen. La imagen es fantástico para un cuento, porque la imagen es lo que determina luego la continuidad de los cuentos. Es decir, Cenicienta no sería Cenicienta sin la imagen de Disney, por ejemplo, porque la imagen de Cenicienta, por ejemplo, es muy moderna, es una imagen ya gráfica del cine, no es una imagen de cuentos donde cambia muchísimo. O por ejemplo, la varita del hada, de la hada madrina de Cenicienta, es una idea claramente de las hadas anglosajonas, de las fics anglosajonas, de un mundo, de un tipo de mitología que no venía o no formaba parte del cuento original. Como ahora veremos, existen incluso versiones españolas de Caperucita Roja que forman parte de la tradición mítica europea. Pero seguramente lo que sí que toca ese relato, el original, la tradición oral, y luego lo que después quedó por escrito, aunque esa no fuera la intención, es que se acarician ciertas fibras que están en los arquetipos, que están en las leyendas. Es decir, el lobo como un animal peligroso, depredador, peligroso, que tiene entre sus objetivos atacar al ser humano, la niña inocente y que confiada, se adentra en lugares siniestros, esa advertencia, ese elemento de advertencia. El pueblo de donde ella sale como un lugar seguro, es decir, lo urbano como algo seguro y lo rural, el bosque, como algo inseguro. Es decir, una serie de elementos que forman parte de lo que están en los arquetipos, lo que están en muchas leyendas, pero sin embargo después el cuento presenta una serie de incoherencias de esas que seguramente cuando los niños las escuchan preguntan, oye, ¿y por qué el lobo no se ha comido a la niña en mitad del camino y lo que ha hecho es que continúe el camino y el correr más rápido para llegar a la cama de la abuela? Necesita convencerla. Eso es la moraleja del cuento. La moraleja del cuento es que la niña atiende al lobo. Es decir, por eso el final del cuento de Perrault es tan fantástico y tan estupendo, porque Perrault le da el toque moral, pero lo que hace es una recopilación moralizante, es un trabajo técnico, para convertir el cuento en lo que él quiere convertirlo, que es una de las funciones o fondos, porque lo que te has contado es el fondo psicológico del cuento, pero lo que Perrault le da es el toque moral, es decir, lo que quiere hacer con el cuento. Claro, fíjate que además has tocado uno de los puntos esenciales en los cuentos infantiles. Primero, en la carga de simbolismo que tiene muchísimos cuentos. Fíjate que el de Caperucita Roja no es el que más simbolismo tiene, muchísimo más tiene Blancanieves y los 7 enanitos y Cenicienta. O sea, son cuentos desde un punto de vista esotérico y simbólico fenomenal. Incluso el gato con botas. Claro, incluso el gato con botas. Este es el que menos tiene, pero bueno, tiene una carga simbólica y tú, Bruno, lo acabas de citar muy bien. Luego tienen también una carga pavorosa. Son cuentos en general crueles, los cuentos infantiles. Bueno, el que más sin duda alguna, y este pertenece al grupo de los Grimm, es sin duda alguna Hansel y Gretel, que es un cuento. Claro, o el de Barba Azul también. O sea, es tremendo. Entonces, eso es algo que se ha intentado obviar, por lo menos en distintas versiones posteriores, no solo con los hermanos Grimm, sino posteriormente. Por citar un libro que se publicó no hace demasiados años, que es muy curioso porque está hecho deliberadamente así, se titula Cuentos infantiles políticamente correctos, y está escrito por James Fitz-Gardner. Bueno, pues lo que hace es quitar a estos cuentos pues toda la carga sexista, racista o nacionalista, es decir, lo que intenta es hacerle de lo más edulcorados y políticamente correctos, y uno de ellos, los que utiliza o recrea, es el Caperucita Roja, y entre los diálogos que se cuentan en esta obra de James Fitz-Gardner, por ejemplo, dice: no sé si sabes, querida, dice el lobo, que es peligroso para una niña pequeña como tú recorrer sola estos bosques. Y Caperucita responde: encuentro esta observación sexista y en extremo insultante, pero haré caso omiso de ella debido a tu tradicional condición de proscrito social. Así que bueno,
es genial el libro, porque como se le ha criticado muchas veces a este tipo de autores, diciendo, por ejemplo, las nanas infantiles, como cantas una nana infantil de duérmete niño, duerme, que viene el coco, que se come a los niños que duermen poco, y dice, hombre, ¿cómo se va a dormir así? Porque el niño no entiende lo que le estás diciendo. Claro. O sea que hay una carga violenta en muchos de estos cuentos que no son conscientes a veces ni los autores o los recopiladores de cuentos ni los padres cuando se lo cuentan. Entonces, por eso después hay gente como James Philip Garner que hace estos cuentos políticamente correctos para que no se moleste nadie. Claro, al final se molesta todo el mundo. Creo que tenías que hacer alguna cita, por lo menos alguna versión española. Eso quería antes de finalizar este monográfico. Sí. Creo que es de rigor. Sí, claro, porque bueno, al final, como es lógico, ¿no? Las variantes de Caperucita Roja pues transmitieron por toda Europa, y a España también llegan, aparte de la Caperucita Roja, la tradicional, la convencional, la que acabamos de contar, con versión o sin versión de los hermanos Grimm. El hecho es que, bueno, pues van llegando cambiadas y como ajustadas, ¿no? En función también de los mitos y de las leyendas locales. Entonces, hay una que he encontrado en Gijón, donde las madres metían miedo antaño, ahora ya no meten miedo con estas cosas, pero bueno, en Gijón las madres metían miedo con María les Campanilles, que así se llamaba este personaje femenino representada como una calavera y unas manos descarnadas que asomaban en un sudario. Entonces, bueno, ¿qué es lo que cuenta la leyenda popular? Pues que aquellos niños que se portaban mal les cogía, les arrastraba y les llevaba desde la cama hasta saber dónde, ¿no? Pero antes de que eso ocurriera, la niña o el niño le interrogaba como si fuera el cuento de Caperucita. Le decía, ¿qué ojos más grandes tienes? ¿Qué uñas más largas tienes? Así que hasta que llegaba a los dientes, y lógicamente pues en ese momento María les Campanilles aprovechaba la ocasión para tragarse al crío. Es decir, que es curioso, ¿no?, cómo este tipo de variantes siempre permanecen un poco con el mismo final, que también, como ves, es un final terrorífico, pero que en el fondo estaría recogiendo esas mismas raíces antiguas, ancestrales, de los cuentos que se contaban al calor de la lumbre, y que, lejos de ser conciliadores, o por lo menos de ser moralmente correctos, lo que sí que hacían era tener una carga de violencia y violencia sexual en algunos casos, que satisfacían a nuestros antepasados. Y eso es una realidad. Lo que pasa es que por el devenir de la historia se convierten en cuentos infantiles. Y a partir de ahí es cuando entran esas incoherencias, incongruencias, contradicciones que algunas personas, como los hermanos Grimm, intentaron limar de la mejor manera que pudieron. Pues si te parece, Jesús, para finalizar este monográfico, que creo que es importante, todo el mundo ha oído ese cuento, hemos contado una serie de anécdotas, de datos, para contextualizar mucho mejor y saber algo más del cuento cuando volvamos a oír hablar de él, pero creo que lo importante es quedarnos una vez más, y con ello concluimos, con esa parte final del relato de Charles Perrault, que lo que dice es literalmente la verdad, seguramente, de lo que buscaba por lo menos Charles Perrault y su sociedad. Exacto, de lo que habla el cuento en primera instancia. Pues sí, yo creo que sí, porque el final, si quieres lo podemos citar textualmente, porque merece la pena. Es clarísimo. O sea, las últimas líneas del cuento de Charles Perrault, el original, antes de la moraleja, porque la moraleja ya la hemos contado, dice: abuela, ¿qué brazos tan grandes tienes? Dice: es para abrazarte mejor, hija mía. Dice: abuela, ¿qué piernas tan grandes tienes? Es para correr mejor, hija mía. Abuela, ¿qué orejas tan grandes tienes? Ya te digo, el interrogatorio de tercer grado también se las trae. Es para oírte mejor, hija mía. Abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? Es para verte mejor, hija mía. Abuela, ¿qué dientes tan grandes tienes? Es para comerte. Y diciendo estas palabras, el lobo malo se abalanzó sobre Caperucita Roja y se la comió. Punto final, así termina el cuento. Y después viene la moraleja demoledora sobre los lobos que no son lobos. Exacto. Y ahí se explica porque ya no es capaz de reconocer que no es su abuela, y es un lobo, porque por mucho que el lobo se transforme, pues es difícil pensar que la abuela tenía esos pelos. Hombre, que Caperucita Caperucita la tonta, porque claro, sí que demuestra una cierta bobalicona, porque decir, hombre, que un lobo hable ya de por sí se llama la atención, ¿no? Ahora, que la confunda con su abuela, es que encima es cegatosa. O sea, tiene todas las características, igual que le pasa también a Blancanieves, para que le pase todo tipo de males, porque, hombre, hay que ser un poco más listos en la vida, ¿no? Si Blancanieves era especialmente inocente. O sea, la conclusión de la moraleja nuestra es: espabila, hija, espabila. Hay que viajar más, esa moraleja nuestra. Que hay otros bosques. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué nariz más grandes tienes? Es para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes?
para irte mejor. Abuelita, creo que más grandes tienes. Para comerte mejor. ¿Qué tal? Esos yonquidos parecen el lobo. Voy a abrirle la tipa, se ha comido a la abuela y a Caperucita. El cazador cortó la barriga del lobo y sacó a Caperucita y a la abuelita. Gracias, cazador. La tripa del lobo estaba muy oscura. Caperucita, vete al bosque y dame piedras. Vale, ahora las traigo.